Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Agradecida por el privilegio de compartir este año bíblico en esta mañana. Me llena de gozo poder formar parte de este proyecto. Y como bien lo recordaba el hermano Daniel en la introducción, Moisés y Aarón habían ido ante el faraón ya una ocasión. Y así como Dios se lo había advertido a Moisés, faraón se negó a dejar salir a Israel de Egipto. Es más, dijo que el pueblo de Israel andaba de ocioso y que por eso se le ocurrían esas ideas. Así que los oprime más en respuesta al pedido de Moisés y Aarón. Como resultado de esta opresión, el pueblo de Israel se desanima. Pensaron que era imposible para Dios el liberarlos. Dijeron, esto es caso perdido, vamos a ser esclavos de por vida. Pero la fe del pueblo debía ser probada. Y ahora Dios le dice a Moisés que vuelva y que se presente ante el faraón. Y Moisés le dice a Dios, si el pueblo de Israel no me cree, ¿cómo me va a creer faraón? Si el pueblo que supuestamente es tu pueblo y que dice que te conoce y que dice que es tu iglesia, no cree que su liberación esté cerca, no cree que tú tengas el poder de liberarlos, cuánto menos faraón. Capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra hebrea que se utiliza en este texto cuando Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios a Faraón, cuando vamos al hebreo dice, yo te he constituido Elohim a Faraón. Elohim en hebreo quiere decir Dios. Y algunas personas que no aceptan que Dios es un ser personal, dicen que esta palabra Elohim está hablando de varios. En específico dicen que está hablando de 3 seres que conforman un Dios o de 3 personas que conforman un ser. Depende si el texto lo lee un trinitario o si lo lee un triteísta. Pero aquí vemos que a Moisés se le aplica este título porque Elohim no es un nombre, es un título. Y se le está aplicando a un solo ser que se llama Moisés. Y este título no se lo está aplicando a otro ser humano, se lo está aplicando Dios mismo. Y se hace claro en este texto su sentido plural majestático, no un sentido plural numérico, como las iglesias que sostienen el credo católico a veces quieren decir que significa Elohim. Este versículo de Éxodo 7:1 es solo uno de muchos otros textos en el Antiguo Testamento en los que el título Elohim se le da a hombres y a otros seres celestiales que no son Dios el Padre. Así que este texto nos demuestra que la palabra Elohim no es un título exclusivo del único Dios verdadero y que no nos está hablando de un ser compuesto por varias personas, mucho menos de 3 seres que conforman un Dios. Ahora, según las palabras de Dios, Moisés es Dios a Faraón y su profeta va a ser su hermano Aarón. Y al decirle el Padre a través de Cristo, porque recordemos que toda la comunicación del Padre con el hombre después de la entrada del pecado fue a través de Cristo, su Hijo unigénito. Entonces, cuando el Padre a través de Cristo le está diciendo a Moisés que él va a ser Dios para Faraón, el Elohim para Faraón, está hablando de la grandeza que iba a tener Moisés ante el pueblo de Egipto, ante el Faraón, que iba a ser muy grande. Dile a Aarón todo lo que yo te mande. Y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Dios le dice a Moisés, mira, Aarón va a hablar lo que tú le digas, pero acuérdate que ya te había dicho que Faraón tiene un corazón de piedra, un corazón duro, y con cada evidencia de mi poder su corazón se va a endurecer más y más. Y esta rebeldía de parte de Faraón me va a permitir, a mí, le está diciendo Dios, que yo multiplique mis señales y mis maravillas en tierra de Egipto. Qué fácil hubiera sido para Faraón humillarse y a la primera vez que escucha la voz de Dios, obedecer su voz. Pero el orgullo de su corazón no se lo permitió, y con cada evidencia nueva que Dios le daba, era más difícil, se requería más humildad de parte de Faraón
el devolver sus pasos y aceptar quién era Dios. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido lo que a Faraón? Por no humillarnos ante Dios, no ante el ser humano, sino ante Dios, porque constantemente Moisés le dice, Jehová me ha dicho, no se tenía que humillar ante Moisés, ni ante Aarón, ni ante el pueblo, más que ante Dios. Era ante el único que debía de humillarse, era el que le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Pero, ¿cuántas veces elegimos ir por el camino difícil y nos encontramos como Faraón, dando coces contra el aguijón, hiriéndonos a nosotros mismos? Aún así, el faraón se negará a escucharte. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Algo que me llamó la atención en este versículo 4 es que Dios dice, voy a rescatar a mis ejércitos. ¿Qué amor tenía Dios por ese pueblo? Realmente no era un pueblo de ejército, era un pueblo de esclavos. Pero Dios veía lo que llegarían a hacer, y si nosotros vemos la historia futura del pueblo de Israel, ustedes van a ver momentos exitosos en la guerra. Y no es porque el pueblo de Israel sea bueno en la guerra, sino porque Dios los capacita para la obra para la que los ha llamado. Y el versículo termina diciendo, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Faraón, la ocasión anterior en que Moisés y Aarón se habían presentado ante él, había pretendido que no conocía a Jehová. Pero ahora se le asegura a Moisés que todo Egipto llegaría a conocer bien a Jehová. Y yo me pregunto, si los egipcios pudieron conocer quién era Jehová, ¿por qué nosotros no? ¿Son acaso mayores los egipcios que nosotros? ¿O por qué ellos sí pueden conocer a Dios y nosotros tendremos que esperar hasta que lleguemos al cielo para poder conocer verdaderamente a Dios? ¿No es más lógico decir que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra y a través de su naturaleza? Al final, si nos resistimos, como Faraón, terminaremos reconociendo que solo hay un Dios en los cielos y como dijo el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús, reconociendo que es el Señor. Pero ¿por qué esperar, como Faraón, hasta que sea demasiado tarde para humillarnos, si ahora mismo podemos ponernos sumisos bajo la mano de Dios y aceptar su palabra? Estaba leyendo el comentario bíblico adventista respecto a esto de la palabra Elohim y me seguí leyendo más adelante los comentarios que había de este capítulo y me impactó lo que los teólogos adventistas dicen con respecto a este versículo, el versículo 5, y dice, todo Egipto tenía que reconocer que Él, Jehová, el Padre, es el único Dios verdadero y que los otros pretendidos dioses no son sino creación de hombres. Como dice el dicho, pon la verdad enfrente de todos para que nadie la vea. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas tal y como Dios las mandó. El versículo dice que a pesar de que Moisés tenía 80 años y su hermano 83, a pesar de que las estadísticas de aquel tiempo decían que los más robustos solo vivían hasta los 80 años, dice la Biblia, que hacen todo, obedecen todo conforme lo que Dios les había dicho. Y vamos a continuar viendo con el transcurso de los capítulos que estos dos hombres de aquí en adelante obedecen 100% lo que Dios les ha dicho. ¿Cuántos anhelan que Dios pueda afirmar esto mismo que afirmó de Moisés y de Aarón de cada uno de nosotros? Yo sí. Y recuerden que la clave es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está actuando a través de nosotros, vamos a poder hacer todo tal y como el Señor nos ha mandado. En el caso de Aarón y Moisés, Cristo estaba viviendo en ellos. Y era gracias a que Cristo vivía en ellos que podían obedecer todo lo que Jehová había dicho. Después el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, el faraón les dirá,
muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. La primera ocasión en que Moisés y Aarón habían ido ante el faraón había sido tan orgulloso, tan insolente, que ni siquiera se dignó a preguntarles con qué autoridad lo estaban haciendo, ni cuáles eran sus credenciales, o que le demostraran algún poder de que ellos tenían autoridad para decirle al faraón qué hacer o qué no hacer. Simplemente les dijo: ¿y quién es Jehová?, de manera retórica. Pero en esta segunda ocasión Dios les avisa, porque todavía no estamos leyendo el momento en que van. Dios les está diciendo qué es lo que va a pasar cuando vayan, y eso me gusta de la Biblia, que Dios les avisa antes de que suceda lo que va a suceder. Y Amós, el capítulo 3, dice que nada hace el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y aquí en toda la Biblia hemos podido ver esto. Dios, antes de que suceda algo, les avisa qué es lo que va a pasar. Así que les dice Dios a Moisés y Aarón: Faraón les va a pedir un milagro. Y acuérdense lo que tienen que hacer. Aarón, que es el vocero, que es el profeta de Moisés, va a arrojar la vara al suelo y ésta se va a convertir en una serpiente. Podemos tener presente que si un texto no lo entendemos, en el siguiente lo vamos a entender. Porque si Moisés y Aarón no lo habían entendido quizás a la primera, a la segunda vez que Dios lo vuelve y lo repite, lo iban a entender, no se les iba a olvidar. Asimismo nosotros, en la Biblia vemos constantemente, todas las historias de la Biblia nos hablan del plan de redención. Así que, aunque en alguna historia capaz no detectemos el plan de redención, en las siguientes, y aunque solo tuviéramos una sola historia de la Biblia, ahí veríamos claramente revelado el plan de redención. Porque el objetivo de Dios es que lo conozcamos, que conozcamos quién es, que lleguemos a conocer su carácter, para que podamos confiar en Él, porque no podemos confiar en quien no conocemos. Así que cada que estudiamos una historia de la Biblia, cada que leamos un versículo, hay que llevarlo al plan de redención. Y conforme más leamos la palabra de Dios, más profundamente conoceremos al Dios que se reveló en la Biblia, al Padre y a su Hijo. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Ya me imagino a estos dos viejitos que se habían rejuvenecido porque aceptaron el llamado de Dios, y van a ver a este rey que ya saben que tiene un corazón de piedra. Van por segunda vez y le van a hacer el mismo pedido que le hicieron la ocasión anterior: deja ir a Israel al desierto a adorarme, déjalos libres. Y ellos ya saben que la respuesta de Faraón va a ser no, a pesar de las evidencias. ¡Qué confianza, Obedecer aunque saben que no va a dar resultado. De lejos se ve que estos hombres, Moisés y Aarón, conocían al Dios que servían. Y otra vez Moisés y Aarón entraron en los señoriales salones del rey de Egipto. Están de pie ante el faraón, los dos representantes de la raza esclavizada, y están ante el monarca más poderoso de aquel entonces. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios. La vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Ya me imagino ahí todo un montón de serpientes y todos asombrados. Patriarcas y Profetas nos dice que estos magos y hechiceros utilizaron el poder de su dios, Satanás, para hacer parecer que sus varas se convertían en serpientes, pero no se convirtieron en serpientes esas varas realmente, porque ni estos hechiceros ni Satanás tienen el poder de dar vida. El único que puede dar vida real es Dios. La inspiración nos dice que en los días finales Satanás operará milagros engañosos, tratando de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. No va a ser milagros reales, pero sí van a parecer tan reales que aún los mismos escogidos correrán el riesgo de ser engañados. La influencia de estos magos, de estos sabios de Egipto, provocó que el corazón de Faraón se endureciera.
Nuestros actos, nuestra manera de vivir, nuestras palabras pueden estar endureciendo corazones, como en el caso de estos magos con Faraón, o pueden estar convenciendo corazones de la verdad. ¿Qué influencia estamos dejando en el mundo? Sin embargo, la vara de Aarón, que era la vara de Moisés, por medio de la cual se hacían los milagros, se traga las varas que simulaban ser serpientes, mostrando así la superioridad del Dios de los hebreos. Faraón, más decidido que antes, declaró que sus magos eran igual en poder de Moisés y Aarón, y los denuncia como impostores, como simples magos. Sin embargo, aunque menospreció el mensaje que Dios le había mandado, sí hubo una impresión en su mente del poder divino, y esto impidió que Faraón le haga daño a Moisés y Aarón. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. A pesar de esta evidencia clara, contundente, Faraón se endurece y dice, no, yo no los voy a escuchar. Así que, como dice el dicho, pues no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Y como veíamos en el capítulo 4, no es que Dios esté haciendo actos que provoquen el endurecimiento del faraón. Estos mismos actos habían ennoblecido el corazón de Moisés, habían ennoblecido el corazón de los hijos de Israel y los habían convencido a los israelitas de que el Padre es el único Dios verdadero, pero el orgullo de Faraón no quiere humillarse. No quería reconocer que estaba en un error. No quiere reconocer que Dios es más poderoso que él. Qué humillante, ¿no? Que dijeran, no, pues Faraón se somete ante otro Dios, no ante los dioses de Egipto. Quizás por no perder los esclavos, dijo, si los dejo ir, pues ya me quedo sin esclavos, ¿quién va a hacer las obras? Quizás por no perder sus riquezas, porque ya estaba predicho que los israelitas iban a salir con todas las riquezas de Egipto. Y eso es lo que está provocando el endurecimiento del corazón de Faraón. Y finalmente va a provocar la muerte de su hijo y la destrucción de todo Egipto. Tristemente es el fin de todos aquellos que se opongan a lo que Dios ha dicho, incluyendo a Satanás y sus ángeles. Como dice la inspiración, el hecho que querían ocultar Satanás y sus ángeles, los ángeles rebeldes, era que Cristo es el Hijo de Dios, y eso era en el cielo. No lo querían reconocer, pero sigue siendo acá en la tierra el asunto en pleito, lo que no se quiere reconocer. Y Patriarcas y Profetas, en la página 252, nos dice: pero el príncipe del mal tenía todavía un objetivo más profundo al hacer sus maravillas por medio de los magos. Él sabía muy bien que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel, prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado de sobre la familia humana. Sabía que cuando Cristo apareciera, habría grandes milagros para mostrar al mundo que Dios lo había enviado. Satanás tembló por su poder, falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés. Esperaba no tan solo impedir la liberación de Israel, sino además ejercer una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. Y vemos que en el ministerio de Cristo en la tierra, Satanás también trató constantemente de falsificar los milagros de Jesús y establecer su propio poder y sus pretensiones en esta tierra. Actualmente aún induce a los hombres a explicar los milagros de Cristo como si fueran el resultado de la capacidad y poder humanos. De esta manera destruyen muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. Estos magos es lo que estaban haciendo, estaban siendo usados por Satanás para que los milagros fuesen como algo humano. Luego el Señor le dijo a Moisés: El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana, cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él.
No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. El Señor manda a Moisés y a Aarón a que vayan a la mañana siguiente otra vez ante Faraón y le van a decir cuál es la primera plaga que va a azotar a Egipto. Esto porque su corazón se va a endurecer y Dios ya les había dicho: voy a mostrar mi poder en la tierra de Egipto. Faraón quería conocer quién era Dios, ahora lo va a iniciar a conocer. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. El versículo 17 me atrajo la frase que dice: en esto conocerás que yo soy Jehová. Como hemos visto en la visita anterior, Faraón había dicho: yo no conozco a Jehová. Ahora Moisés le asegura al monarca que se le va a dar la oportunidad de conocer quién es Jehová. Y algo importante que Moisés y Aarón tenían que recordarle todas las veces que fueran a verlo era por mano de quién se estaba mandando. ¿Quién era el que le estaba mandando u ordenando a Faraón que deje ir al pueblo de Israel? Y cada ocasión que se presentaban ante Faraón, le mencionaban quién era el que había ordenado, para que él termine conociendo quién es Jehová. Así que bien temprano, cuando el rey iba a adorar al Nilo, porque el río Nilo era uno de los dioses de Egipto, lo consideraban como el dios de la provisión, porque con esa agua del Nilo regaban sus tierras y toda la prosperidad que había del río, pues decían: nos la da nuestro dios el Nilo. Los egipcios creen que es el río el que les está dando la prosperidad y las bendiciones. Así que aquí va a iniciar una guerra entre dioses, entre el único Dios verdadero y los dioses de Egipto. Y vamos a ver que en las 10 plagas, comenzando con esta que va contra el río Nilo, se está atacando a los objetos o a las cosas que los egipcios consideran como sus dioses. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto, el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Estas plagas, todas las que vamos a seguir viendo de aquí en adelante, tienen como objetivo, como propósito, hacer que el faraón y su pueblo reconozcan al único Dios verdadero. Me impactó que en todos los versículos lo menciona, y lo vuelve y lo menciona, y vuelve y menciona el asunto. Moisés, cuando está escribiendo esto, quiere que quede claro cuál era el objetivo de estas plagas. Y quería que el pueblo egipcio terminara desconfiando de sus dioses, porque si sus dioses no se podían cuidar a sí mismos, el Nilo no se podía cuidar a sí mismo, ¿cómo iba a cuidarlos a ellos? Y en estas plagas que cayeron en Egipto podemos ver un anticipo de los juicios de Dios más terribles y más extensos que pronto caerán sobre la tierra. Y del mismo modo que el objetivo de estas plagas en Egipto era que conozcan al único Dios verdadero, las postreras plagas tendrán ese mismo objetivo. Pero como Egipto no se humilló ante las evidencias de Dios, sino que se endureció su corazón, el mundo actual tampoco se humillará, sino que cuando sea demasiado tarde, hasta que ya no tengan otra opción, ahí es que van a reconocer que Jesucristo es el Señor.
Y al golpe de la vara de Aarón, la sagrada corriente se convirtió en sangre como de muerto. Y es que no era sangre viva que está corriendo y que bueno, se ve bien. Era sangre como de muerto. Y todos los animales que había en el río se murieron. La peste de esa sangre dice que llenó el ambiente. No solo el agua del río Nilo se convierte en sangre, toda el agua de todas las casas en Egipto, de los pozos, de las fuentes, de los otros ríos, de las cisternas, se convierte en sangre. Si alguien estaba tomando agua esa mañana, de repente se vio tomando sangre, porque en el momento en que se golpean las aguas del Nilo, todas las otras aguas de Egipto se convierten en sangre. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre, de modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. El faraón deseaba justificar su terquedad. Esa terquedad que manifestó al resistirse a los mandatos de Dios, él la quería justificar, porque todos en algún momento, cuando nos resistimos a algo que sabemos que nos estamos resistiendo, pues como que queremos justificarnos y busca algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios le está demostrando por medio de Moisés. Y Satanás le da exactamente lo que Faraón está buscando. Mediante la obra que hace por medio de los hechiceros, se da a entender que Moisés y Aarón pues son simplemente magos y hechiceros como los de Egipto. Eso es lo que queda en la mente de todos los ministros de Faraón mismo. Faraón ya está buscando esta excusa, la encuentra y dice perfecto, pero los otros egipcios pues dicen bueno, sí, parece ser evidente que Moisés y Aarón simplemente son otros magos más, otros hechiceros que quieren que nosotros creamos que vienen de parte de Dios. Se ve que la demanda de Aarón y de Moisés pues no merece respeto, simplemente no es algo superior, es algo humano, es algo natural. De esta manera, la falsificación satánica provoca su propósito, o sea, logra su propósito, envalentona a los egipcios en la rebelión, endurece el corazón del faraón, y Satanás también está esperando con esto turbar la fe de Moisés y Aarón del origen divino de su misión. Quiere que ellos duden de que realmente Dios los envió. Quiere que ellos digan, si los magos de Egipto, que son falsos, hacen lo mismo que nosotros, ¿no seremos nosotros también falsos? Y no solamente la de Moisés y Aarón, también la de los hijos de Israel. Y ese es el objetivo de Satanás con nosotros hoy también. Hacernos dudar de que estamos obedeciendo un así dice Jehová. Hacernos dudar de que estamos creyendo la verdad de Dios. Y va a usar cualquier medio para que nosotros dudemos de nuestra misión, de nuestra obra, dudemos de que estamos en la verdad, en Cristo Jesús. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Esta plaga me hizo recordar la tercera plaga de las últimas 7 plagas que se mencionan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16, creo que es por ahí del versículo 4, que menciona que el tercer ángel derrama su copa sobre todas las aguas de la tierra, las aguas dulces, las aguas que son bebibles, porque esta agua del río Nilo pues era agua dulce. Y dice que todas las aguas se convierten en sangre. Y uno de los ángeles que está en el cielo, que es el ángel de las aguas, dice, Señor, tú eres justo y tú eres verdadero. Todos tus juicios son justos, porque ellos derramaron la sangre de tus santos y de tus profetas. Tú también les das a beber sangre porque se lo merecen. Y entonces otro ángel le contesta y le dice, eso es verdad. Ciertamente justos y poderosos son los juicios de Dios, son verdaderos. Eso mismo está pasando aquí en Egipto. Ellos habían derramado la sangre de muchos niños inocentes en Egipto. Ellos eran deudores de la sangre de todos esos israelitas que habían muerto como esclavos en Egipto. Y ahora el Señor les está dando a beber lo que se merecen, sangre, porque ellos han derramado la sangre de sus hijos. Pero el faraón, quitado de pena, sin prestarle atención al asunto, se va a su palacio y dice, bueno, no importa.
Yo no sé qué hicieron esos 7 días que había solo sangre. Dice que los egipcios van a buscar agua, a hacer pozos a la orilla del río para ver si ahí encuentran agua limpia, agua comestible, pero no la encontraron. Por todo Egipto, el agua, cualquier agua que se encuentre es sangre, y es sangre como de muerto. Por la terquedad de un dirigente, toda una nación está sufriendo. Cuidado con quién es tu dirigente. Puedes estar sufriendo las consecuencias del orgullo de ese dirigente. En esta mañana, la invitación a nosotros es poder ser libres. Y esto es solo como resultado de conocer la verdad. Esta verdad está ante nosotros. Podemos elegir como Faraón, como Lucifer, como los antediluvianos, burlarnos e ignorar quién es Jehová, rechazar a su Hijo. O podemos, como Moisés y Aarón, como Noé, como José, como Jacob y muchos otros que ya hemos visto, aceptar a Cristo, rejuvenecer y no físicamente, porque el apóstol Pablo dice que aunque por fuera nos vamos envejeciendo, con el paso de los días por dentro nuestro espíritu se va renovando y nos vamos rejuveneciendo espiritualmente. Y no solamente tener vida en esta tierra, tener la vida eterna, porque en esto es que consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Mis amados, hoy tenemos ante nosotros la vida eterna y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos ante sus pies, agradecidos por todas sus bendiciones, Padre, por sus misericordias y por sus grandes milagros, sus grandes obras que ha hecho en nuestra vida, Padre. Ayúdenos a que no nos pase lo que el corazón de Faraón, que no nos endurezcamos. Cambie ese corazón, si ya lo tenemos de piedra, como Faraón, por uno de carne, Padre. Ponga un espíritu nuevo y recto dentro de nosotros. Ponga su espíritu en nosotros, Cristo en nosotros, para que Él pueda actuar esas obras de obediencia, para que Él pueda transformar nuestra vida y para que nuestras vidas puedan reflejar su carácter. Que nuestros actos no provoquen el endurecimiento de otros, Padre, sino que provoquen que las personas puedan alabarlo a usted, que está en los cielos, porque ven sus obras en nosotros, porque no somos nosotros, sino es Cristo a través de nosotros, Padre. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.